Bueno, este sigue siendo el retome del podcast, siendo un espacio para hablar. Y nada, bienvenidos a mi casa. Este es mi espacio. Así se escucha mis casas, con el televisor prendido. Si por ahí escuchan la lavadora, así se escucha. Y nada, bienvenidos al podcast de Mike. Bueno, hay varias cosas de las que quiero hablar en este podcast. Y una de esas en que ando ahora. Bueno, yo, como ustedes de pronto han visto por ahí, si no me conocen, hola. Junto con Gaby, hace 2 años y unos amigos creamos una fundación. Eso ha sido una aventura. Nos metimos al emprendimiento legalmente constituido. Y ese emprendimiento ha sido no solamente, vamos a ser emprendedor y vamos a la Cámara de Comercio y vamos a crear empresas y a sacar cuentas bancarias y a facturar. ¡Kichín! No, realmente ese emprendimiento es un emprendimiento social, por eso se llama fundación y se llama Fundación Misión Carpatia. Pero, ¿qué es la Fundación Misión Carpatia? Bueno, a mí hace rato, cuando tenía como 15 años, yo me dedicaba en la iglesia a servir y pues iba al colegio y todo eso, ¿no? Pero cuando estaba en la iglesia, yo iba y hacía parte de un grupo que se llamaba Castillo de Reyes, un ministerio internacional en El Salvador que ayudó a El Salvador a salir de la guerra civil que vivían. Ahora se me olvida la película de Chava, que es un niño salvadoreño que ve cómo sus amiguitos terminan en la guerrilla. Voces Inocentes, ¿sí? Voces Inocentes, sí. Yo ahora les pongo el nombre aquí en texto. Y habla acerca de la guerra civil en El Salvador. Pero en esa película no lo dicen, pero en la historia de El Salvador, El Salvador es un país muy cristiano, porque ese ministerio ayudó a salir de la guerra civil a través del trabajo con niños, alcanzando niños y todo eso. Entonces evangelizaban niños, tiene un trasfondo ahí social, pero básicamente era alcanzar niños. Acá en Colombia funcionaba diferente, pues no diferente, tenían las mismas técnicas y nosotros evangelizábamos niños en pueblos, en barrios, y muchas cosas así, y digamos que por ahí comenzó la vena misionera. Y para mí fue muy, muy chévere. Ahí aprendí mucho acerca de la oración, de la intercesión, de intervenir comunidades, de no solamente ir, hacer bulla e irse, sino lo que implica un trabajo en comunidad. Y es un reto, obviamente, y sí, son las palabras cliché, el reto, significó mucho para mí, pero sí, porque pues imagínate 15 años y nosotros yendo a pueblos a evangelizar niños y después tener que hablar con la iglesia del pueblo para que ellos pudieran hacer trabajo de discipulado y digamos que ir y visitar a la iglesia y cómo van, entonces hacer un programa de discipulado que no fuera tan largo y a través de ese programa de discipulado alcanzar a los papás y así una vez hicimos una campaña para 400 niños en la costa y obviamente la iglesia era como, los niños, pero al final entendieron que si llegaban los niños, los papás iban a sentir curiosidad de a dónde iban y pues los papás podían llegar. Entonces, digamos que eso comenzó a formar en mí una manera de pensar en iglesia mientras estaba en el colegio y todo eso. Y por eso yo sentía un llamado misionero muy fuerte, sentía un llamado hacia a intervenir comunidades, a no solamente ir a la iglesia el domingo, sino poder ser parte de una comunidad que se involucra en el trabajo en comunidades. Pasó el tiempo, pasaron muchas cosas, conocí mucha gente en el mundo de misiones, conocí amigos que todavía tengo, pero eso quedó ahí porque me comencé a estudiar, me concentré en mis estudios y a los 25 años me vine a vivir a Bogotá, entonces o servía al Señor o estudiaba o comía, entonces decidí trabajar, aprendí de audiovisuales y el llamado ahí, pero como quieto.
Eh, Ahora en pandemia, yo trabajaba en una organización cristiana que se fue del país y pues quedé en el aire. Entonces, en eso, por providencia divina, comencé a estudiar publicidad, el milagro, o sea, sin plata, en medio de una pandemia, y comencé a estudiar publicidad. Y con Gaby llegamos a un punto que era como, yo quiero hacer algo más, además de estar en la iglesia, además de eso, empecé el podcast y era como, no, el podcast no es. Tenía un blog, el blog no es. Y hablando con Gaby, yo estaba desempleado, por ahí me salían uno que otro trabajo. Y veníamos de hacer las charlas en CRI, Creatividad, Recursos e Innovación, que eran como charlas de creatividad con expositores cristianos, desde los cuales aprendemos procesos creativos. Esa es la base del CRI. No es como enseñar a dibujar o enseñar cómo hacer videos, no, es como esa persona que hace videos se le ocurren los videos, se le ocurre el proceso detrás de lo que se ve. Entonces tuvimos a Pablo Alonso y varios amigos que he podido conocer acá en Bogotá, que son artistas, que son personas que se dedican a su arte y que la rompen, que la sacan del estadio y que yo admiro. Entonces comencé a entrevistarlos y todo, emprendedores. Y en la pandemia era como, ay, ¿qué hacemos? ¿Cómo retomamos el CRI? O sea, como que ese fuego así. Y resulta que yo me había casado, ya llevaba 1 año de casado con Gaby y yo nunca le había hablado de Carpatia. Yo tenía un documento escrito en el que hubo un tiempo en el que yo no trabajé, también acá en Bogotá, esperando para trabajar en la iglesia. O sea, eso fue súper loco. Dejé de trabajar porque sentí un llamado de Dios como espera al trabajo que te voy a dar. Esas decisiones así de full fe. Y salí de trabajo en la iglesia y así, y fue una bendición porque fue entender qué es ser parte de una comunidad. Y trabajé 3 años en la iglesia. En esos 3 años pasaron muchas cosas, me formé, aprendí cómo funciona una iglesia, cómo es estar dentro de una iglesia, de una organización cristiana, las luchas, pero también el gozo y muchas otras cosas. El carácter fue formado. Para mí fue y ha sido una bendición poder trabajar en la iglesia en la que hoy me congrego. Cuando ya pasó ese tiempo, comencé a trabajar en una organización y la organización, por lo de la pandemia, pues cerró, se fue, yo quedé en el aire y era como, Dios, pero si tú me habías dicho que yo soy tuyo, que yo trabajo para ti y ahora, ¿qué hago? Entonces en eso de, ¿qué hacemos? Sacamos el CRI de nuevo. Dios comenzó a hablar de hacer empresa, de hacer una organización. Y algunos me dicen, pero, ¿pastor? Y yo, no, yo no soy pastor. ¿O qué? ¿O que quieran montar iglesia aparte? Y era como, no, o sea, una fundación, una organización para poder ayudar. Este es el micrófono. Entonces, en ese proceso, yo le dije a Gaby, hagamos el CRI una organización. O sea, que las charlas y todo eso venga articulado y venga con más, con algo de peso atrás. Y Gaby me dijo, no, haz lo que Dios te ha mandado a llamar a hacer. Y ahí fue cuando salió a la luz el proyecto. Resulta que al año, para ese año 2020, yo tuve una crisis de ansiedad, de depresión muy mala. Dios comenzó a hablar de empresa, comenzó a hablar de futuro, de familia, de construir bases, de seguir aquí en Bogotá, de muchas cosas así. Y cuando le digo lo de constituir el CRI, era como, ya es algo que estoy sabiendo hacer, que es chévere, que la gente acudía, porque no lo hacemos y buscamos un sustento de eso. Y Jaime dijo, no, porque el día que no haya, tú te vas a aburrir y vas a dejar tirado. Y yo, cierto es. Así como los millennials y los centennials que se aburren del trabajo, como se van del trabajo y ya. Así me hizo ver Gaby. Gaby tiene mucha experiencia porque ella trabajó en cosas de emprendimiento, en casas, incubadoras de emprendimiento. Entonces ella como, mira, tienes que hacer esto, y me dice, lo primero que vas a hacer es articular un proyecto de lo que Dios te está mandando a hacer. Y yo, lo tengo. Y comencé a buscar en el Drive
encontré ese archivo del 2017, entre enero y agosto del 2017, me dediqué a escribir lo que sería mi visión. Y cuando yo estaba sin trabajo, y fue un tiempo en el que dependencia total de Dios para coger un bus, andar en bicicleta, mudarme, levantar la mano con familiares y decir estoy acá en Bogotá y no tengo con qué estar acá, me pueden recibir, yo voy a buscar trabajo y busco un trabajo, y cuando tenía el trabajo Dios fue como no, fue como el llamamiento del liceo, en el que el liceo pasa y le pasa el manto por encima y Eliseo dice como, hey, ¿qué hay que hacer? Y Elías le dijo que yo no te he dicho nada. Y Eliseo le dice, no, arregla tus asuntos y si quieres sígueme. Y para mí eso fue como un reto de Dios, la misma voz de Dios que me retó a venirme a Bogotá a los 25 años, como, si me crees, sígueme. Si crees que yo te estoy llamando, ven. Y eso era un lenguaje entre profetas, entonces digamos que a mí me trama mucho y me gusta mucho cómo se hablan los profetas en el Antiguo Testamento. Resumen, ya van varios minutos hablando de esto. Resumen, renuncié a ese trabajo, un trabajo como asesor comercial, nunca había trabajado como asesor comercial. Me iba a la iglesia, a la cafetería de la iglesia, y me sentaba ahí con mi arrocito y mis lentejas. A veces había chorizo, a veces había salchicha, otras veces había arroz y lentejas. Me iba en bici, andaba en bus, y la gente creía que mis papás me mantenían en Bogotá porque me la pasaba todo el día en el compu escribiendo. Y ese fue mi trabajo por esos 4 meses, y fue escribir la visión de Dios para mi vida. Y eso incluía hacer misiones, pero no hacerlas como me voy para Somalia. Y de pronto ustedes nunca, o no creo que nunca vaya a decir, hey, es que estoy recordando fondos para irme para Somalia. No. Sino que era poder ser una persona que tuviera una organización que pudiera ayudar a organizaciones que están en campo. ¿Sí me entienden? O sea, es poder articular trabajo para que el pastor, el misionero, la madre comunitaria, el comedor infantil, lo que ya está haciendo la iglesia en la comunidad pueda ser potenciado. Y no como llegar a competir de comedor comunitario con comedor comunitario, no, sino poder hacer un gran comedor comunitario que tenga más impacto, y ese obrero que ya está en esa comunidad pueda seguir avanzando en su trabajo y se haga relevante en su comunidad. No es llegar a competir, es potenciar el trabajo de la iglesia en las comunidades. Entonces escribí todo el proyecto, toda la cosa, unos amigos me asesoraron, me hicieron el logo, construcción del nombre, todo eso, obviamente bases bíblicas. Y en ese proceso comencé a trabajar en la iglesia y dejé ese proyecto ahí. Pero todo el tiempo hablaba, o sea, todo el tiempo, no, como cada 6 meses lo retomaba, lo echaba, y era como, Dios, ¿y cómo voy a sacar esto adelante si estoy trabajando allá en una iglesia? Y esto y lo otro. Hablé con mis líderes, les comenté el proyecto, hablaban, me asesoraban, me decían, pero ahí, el proyecto ahí. Pasaron los años, hasta el 2020, pasó la pandemia, y cuando Gaby me dice, escribe tu visión, escribe el proyecto, yo lo que hice fue buscar en los archivos. Y fue muy impactante porque cuando hablamos de constituir la fundación, a ella la tuvieron que internar en una clínica por la vesícula. Entonces tocó ir a la clínica, entonces dejar toda esa idea de construir un proyecto quieto. Dios fue súper bueno porque pues, la pandemia y todo eso, la pudieron operar, pudieron cuidarla, yo pude estar con ella. Regresamos a la casa. En ese lapso, en esa semana me mudé, nos mudamos, me tocó coordinar trasteo, yo nunca había hecho eso. Llegamos, hablamos, le presento el proyecto y ella me dice, ¿cómo pudiste tener esto guardado tanto tiempo? ¿Y con quién me casé? ¿Cómo así que me casé con un misionero y nunca lo supe? Y yo, ¿cómo así? No se notaba. Y era como, no se notaba. Y el llamado misionero no necesariamente tiene que ser el llamado de, oigan, ustedes los que están alrededor, hagan que yo me vaya para tal lado, sino que también puedes intervenir en tus comunidades y también puedes entrar a
ayudar a las vidas que te rodean a crecer. Entonces, digamos que a eso me he dedicado, por eso es blog, por eso es podcast, ahora Carpatia. Todo eso hace parte de un llamado misional que está cuando Jesús dijo, id a todo el mundo y haced discípulos. Id hasta lo último de la tierra y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos. ¿Sí? O sea, en ninguna parte de las misiones está toma un avión y vete a Somalia o vete a un contexto diferente al tuyo y eso sí es misión. No, la misión se hace con personas. ¿Sí? Por ejemplo, una iglesia hace misión en su cuadra, en su barrio, en intervenir esa comunidad. Cuando tú estás dispuesto a dejar tu comodidad para poder evangelizar a otros o poder enseñar a otros a conocer a Dios, eso son misiones. Es la manera en que Dios te quiera usar lo que te hace diferente, pues, en ese tema. Y el grado, obviamente hay gente que tiene un grado de llamado súper radical en el que Dios lo está llamando a hacer, a entrar a comunidades difíciles o cerradas o así. Pero, porfa, no pienses que las misiones son solo aquellos que se van a otro continente. No, tú puedes hacer misión aquí cerca. En Colombia hay más de 108 comunidades indígenas en las que son pequeñas tribus y se consideran tribus, no, pequeñas naciones, como dice la Biblia. Toda tribu, lengua y nación. ¿Sí? O sea, dentro de Colombia hay diferentes naciones con diferentes cosmovisiones, con diferentes maneras de concebirse a sí mismos. Por ejemplo, los emberas creen que el hombre surgió de una cueva. Los Nasa creen que salieron del sol y los Misa creen que salieron del agua. Bueno, del sol no, perdón, no, estoy aquí hablando, pero sí sé que los Misa dicen que nacieron de la unión de dos ríos. Entonces, cada uno tiene una concepción. Algunos dicen que el hombre salió de una serpiente en el Amazonas. O sea, cada uno tiene una manera diferente de interpretar su razón de ser aquí en la tierra. Y están aquí mismo en Colombia y podemos intervenir. Gracias a Dios, en estos 2 años, Carpatia ha podido tener contacto y convenios con diferentes organizaciones, entre esas una organización indígena que se llama RELIEC, que por eso ahora sé un poco más de los indígenas de Colombia. Y podemos ayudar a que ellos se potencien. ¿Qué pasa? El elemento diferente que yo decía, Dios, yo no quiero ser esos misioneros que ande por ahí de trotamundos mochileros. Yo no quiero ser así. Hay unos que quieren, chévere, pagano. Pero yo no. Y cuando llegué aquí a Bogotá, Dios comenzó a enseñarme de producción audiovisual, a cómo usar una cámara, cómo usar un micrófono, cómo hacer que suene bien, cómo hacer que se vea lindo. Obviamente hay gente que sabe muchísimo más que yo. Pero decía, Dios, a mí me encanta hablar. Por eso escribía el blog, porque yo no era capaz de pararme frente a una cámara, porque decía, ¿cómo voy a parar frente a una cámara? Ahora me estoy grabando desde el celular. Y yo le decía esto a Dios y Dios dijo, no, es que tú vas a ayudar a las organizaciones a potenciarse. Y entre ese tema están las comunicaciones. Hemos podido dictar talleres a comunidades, a pastores indígenas que están en comunidades indígenas, a misioneros indígenas, asesorar a iglesias a cómo verse mejor y poder hacer atractivas las misiones. En eso andamos, en eso ando. Y de pronto yo he fallado en que yo mismo no he sabido comunicarme. Pero lo que quiero decir con esto, entre estas dos cosas, entre mostrarte qué hago, y eso es tu llamado y tu manera de servirle a Dios, es tu misión. Tu misión en esta vida. Tú aportas la gran comisión. Y sí, hay gente radical que dice que si tú no te vas de tu país, entonces no eres misionero. Bien por él. Pero si tú sientes que lo tuyo es estar en la iglesia abriendo y cerrando la puerta y que tu misión es sonreírle a cada una de las personas que llegan para hacerlo sentir en un lugar amado, esa es tu misión. Si tu misión es ser el mejor papá del mundo, esa es tu misión, porque tus hijos van a levantarse en valores. Y esos 2 hijos, los 3 hijos, ese hijo, ese sobrino puede llegar a ser un referente, no, una persona que alcance a muchas más personas. Algunos están llamados a las multitudes, otros a sostener a quien habla a las multitudes. Por ejemplo,
Simón de Cirene cargó la cruz con Jesús. Fue una persona que obligaron a cargar la cruz. No sé si él era cristiano o no. La Biblia no lo dice. Solo dice que era de Cirene, que era de África, o sea que es negro, pero ese no es el punto central. Cargó la cruz. Y después él estuvo ahí frente a frente con Jesús, al lado, viéndole, oliéndolo, viendo la tierra, viendo todo. Tuvo un encuentro con Dios súper personal en el momento más débil de Jesús, pero a la vez el momento en que cambió la historia. Uno de los que hacía parte de la iglesia, y aquí te voy a poner el versículo y el texto, él se dice que él era un importante en la iglesia, que avanza, evangelizaba, que era una persona entregada al servicio en la iglesia y que era hijo de Simón de Cirene. Y posiblemente Simón de Cirene, el único que evangelizó fue a su hijo, al llegar a su casa y contarle: hoy cargué la cruz con un tipo que olía hediondo, que lo rompieron, que estaba podrido en golpes, y que cuando se murió se hizo de noche. ¿Se acuerdan cuando se hizo de noche? Que eran las 3 de la tarde y se hizo de noche. Yo le ayudé a él a cargar la cruz. Y después algún otro discípulo pudo haber llegado a sus hijos y les dicho: nosotros somos los seguidores de aquel que murió en la cruz y resucitó. ¡Ah! Mi papá cargó la cruz. Mi papá cargó una cruz que nadie más ha cargado. Solo Jesús. ¿Qué tal ese tipo de llamado para tu vida? Es mío. Son las misiones, apoyar misioneros. Ni siquiera es nunca ir, pero puedes decir: oye, tú que estás allá en el campo, triste, desolado, aburrido, enfermo, ¿qué necesitas? ¿Necesitas oración? ¿Necesitas que te apoyemos? ¿Necesitas que te cuidemos? ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas alimento? Ese es mi llamado. Que ustedes quieren comunicar mejor lo que hacen para que la gente se involucre, ore o se mueva en generosidad. Listo, se hace de tal y tal manera. Ese es mi llamado. Y si Dios me permite ir a alguna comunidad o me dice: no, muévete, aquí estoy. Pero hoy mi cruz y mi legado es poder ayudar comunidades. Así comencé a identificar mi llamado misionero, y no fue un día a la mañana. No fue un día para otro. Estoy hablando de cuando tenía 15, 14 años, que empecé evangelizando niños, a los menores del reino, a los que nadie les presta atención. Pero que en esa evangelizada, esos 400 niños se plantaron 200, y de esos 200, 100 papás llegaron porque les llamaba la atención que era lo que hacían sus hijos. Esa es la cruz que yo estuve cargando con Jesús y que me impactó. Y esa es la cruz que cargo todos los días. Hay diferentes cosas en mi casa, diferentes situaciones. Han pasado un montón de cosas desde que decidimos apostarle a este sueño. Y esa es la cruz que estoy cargando. Pero espero que mis hijos o las personas que me conocen puedan decir: hey, tú haces eso. Wow, sí, chévere. Me llena el ego. Sí, me lo llena. Pero sé que en eso estoy direccionando a la gente a Dios. Porque Pablo dice que tu único orgullo, motivo de orgullo, sea la gloria de Dios. Y sí, ese es mi orgullo. Me eduqué, me crié, me levanté para esto. Y ha sido un camino de 20 años. Un camino en el que sí he conocido gente, he cambiado de ciudad, he pasado por situaciones difíciles, enfermedades, pero también he podido ver la mano de Dios en que hoy estoy aquí. Hoy tengo a mi esposa. Hoy estoy en mi casa. Yo decía a quien me recibió en Bogotá, porque a mí me recibieron en Bogotá, un amigo, y le decía: bueno, por lo menos no estoy viviendo debajo de un puente. Nunca ha pasado eso. Y porque Dios es bueno. Yo identifiqué mi llamado misionero con el único truco que hay, preguntándole a Dios. Le dije: Dios, ¿qué hay para hacer? Dios, listo, eso es lo que hay que hacer, pero yo quiero hacerlo de una manera diferente. Y comencé a ver mis dones, comencé a ver lo que tenía en la mano, como dice en Éxodo, que Dios le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Yo comencé a ver qué tenía en mi mano. Sé contar, que estudié contaduría, sé revisar procesos porque me hice énfasis en auditoría.
sé Biblia porque he leído la Biblia desde que tengo memoria. ¿Y ese mix cómo funciona? Ahora sé jalar cables, sé poner luces, sé cómo funciona una cámara, sé que son todos esos aspectos. Aprendí a hablar. Sí, hablar. Lo que tú mismo haces, hablar. Resulta que eso es comunicar. Y le dije, Dios, yo quiero ser un comunicador. Aprendí a escribir. Aprendí a leer para poder escribir mejor. Y me atreví a hablar. Aquí estoy hablando. Entonces, ese ha sido mi camino misionero. Ese ha sido el camino del misionero para Mike. Pero mi invitación es que comiences a pensar en que tu camino misional en esta vida está totalmente ligado con Dios. Dios te va a decir qué hacer. Dios te va a decir qué camino seguir. No te dejes llevar por los métodos o las estructuras de otras personas. Pregúntale a Dios cuál es tu misión. Pero honra a Dios honrando a su novia, que es la iglesia. Bueno, la novia de Cristo, que es la iglesia. Sirve en una iglesia. Sirve en tu iglesia. Busca qué hacer en tu iglesia. Adora en tu iglesia, pero también adora en la intimidad. Porque esos son los pasos para poder conocer a Dios. Y lee su palabra. Siempre lee su palabra. Lee la Biblia. Y eso te va a comenzar a llevar a más cosas y más retos. Más conocimiento, pero también más intimidad. No importa si eres una persona que de pronto dice, no, pero tú has estado todo el tiempo en la iglesia, hasta trabajaste en una iglesia. Wow, sí, obvio, fácil para ti. No, porque tu misión puede ser en el lugar de influencia en el que estás. Y es en el lugar de influencia en el que estás. Yo siempre he estado en una iglesia y le he dicho a Gaby, y llorando se lo he dicho. Sí, uno de mis grandes temores o mis cosas es, y se los confieso, es no saber hacer nada fuera de la iglesia. Y aún así he podido hacer parte de películas, he podido hacer parte de comerciales, he podido vender hasta marcas de jamón. De pronto no creé la idea, pero estuve ahí en la grabación, ayudé. Pero también he podido estar en una iglesia, en la alabanza, predicando, cargando sillas. Porque me gusta estar en la iglesia. Pero si a ti te sientes, que es un poco de lo que hablan en uno de los podcasts anteriores de Rey y Sacerdote, si sientes que sí, tú honras a Dios y amas la iglesia y sirves en la iglesia, pero tu esfera de influencia es estar afuera para llegar en nombre de Dios, dale. Sin mente. Para adelante. Pero hazlo convencido y con la compañía del Espíritu Santo. Si no, la Biblia dice que será contado como pecado. Entonces, nada, esto se los cuento. Este era el título y la idea del podcast y el guión. Ahí toqué una cosita que quiero tocar en otro audio, en otro podcast, en otro video. Y es cómo pasamos de el CRI, creatividad, a Carpatia. Ya les dije un poco, era un proyecto que estaba escrito, pero en el próximo capítulo hablo un poco más de eso. Entonces, nada, Dios los bendiga. ¿Qué tal si oramos? Señor, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias porque esta persona se tomó el tiempo para llegar acá a este momento del podcast que es la oración. Te pido que seas tú tomando su vida, tomando su mente, su corazón, y que él o ella pueda recibir una revelación tuya de lo que es el camino misionero para su vida. Te pido en el nombre de Jesús que en su corazón haya un deseo de honrar a aquellos que están poniendo literal el pellejo en la obra. Pastores, evangelistas, misioneros, profesores del Instituto Bíblico o de escuela dominical. Dios, pero también que podamos honrar a las madres comunitarias, a los gestores de comedores, a las organizaciones que ya están haciendo algo en campo, Dios. Y que no haya competencia en el cuerpo de Cristo, sino que haya apoyo, que hayan recursos, Dios, y que ellos puedan ofrecer, los que están escuchando, estos recursos, no solo dinero, Dios, sino sus manos, conocimiento, oración, honra a estos obreros, Dios. Te doy gracias, te pido que seas tú revelando en sus corazones cómo iniciar en este camino misionero, con la oración, con el dar, con el ir, Dios, que seas tú poniendo en sus manos
algo con lo que ellos puedan ver lo que tú has puesto, Dios, pero también si ellos dicen no tengo nada, pónselos, Dios, para que puedan obrar para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nada, nos vemos en el camino. A mí no me gusta esta parte y lo dejo de último. Si quieres apoyarme, escribe. Nos vemos.